Analista y maestro en Derecho Procesal Penal, Francisco Javier Gaitán Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la situación legal en este momento del exgobernador de Veracruz? Bueno, es importante comentarles que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, al día de hoy tiene una situación jurídica de detenido provisionalmente con fines de extradición al Estado mexicano. Es decir, que el gobierno mexicano, a través de la vía diplomática, es decir, un órgano administrativo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, han detenido de una forma legal al exgobernador Javier Duarte. ¿A qué me quiero referir con esto? Es decir, esto es el inicio de un procedimiento de extradición que combina dos materias, una materia administrativa y materia judicial. Es ahora cuando va a empezar la parte judicial, es decir, el gobierno mexicano, a través de una solicitud formal enviada por la vía diplomática al juez de Guatemala, le expresará cuáles son las razones en virtud de las cuales investigó a Javier Duarte, le libró una orden de aprehensión y, a la luz de un tratado internacional celebrado con el Estado guatemalteco, pide que se regrese al Estado mexicano para que sea juzgado a través de un órgano jurisdiccional mexicano, es decir, un juez penal mexicano, adscrito evidentemente al Poder Judicial Federal. ¿Cuánto tiempo podría durar este proceso de extradición a México? Esto es variable, dependiendo de lo que Javier Duarte en su momento y la propia autoridad guatemalteca determine a través del estudio del expediente que se le envíe con la solicitud formal de extradición. ¿A qué me quiero referir con esto? El Estado guatemalteco, de forma oficiosa o a través de una defensa activa del exgobernador, puede otorgar o no otorgar esta extradición a México. Todo esto a la luz de los tratados internacionales que están celebrados entre los dos estados. Evidentemente, si el Estado guatemalteco entrega dentro de los siguientes 60 días a el exgobernador, pues evidentemente es lo único que podría tardar. Si no lo entrega, el Estado mexicano dentro de otros 60 días naturales puede complementar la información que le envía directamente al juez de Guatemala para que decida si extradita o no extradita al exgobernador. Francisco, ¿hasta qué punto dejan intervenir las autoridades guatemaltecas en el caso? Hasta el momento en el que son entregadas, hasta el momento en el que es entregado el requerido, en este caso el exgobernador, a las autoridades mexicanas. ¿Cuándo es esto? Cuando el juez de Guatemala analice el expediente mexicano, analice las pruebas, analice la imputación que obra en su contra, analice la orden de aprehensión que fue girada por el juez federal de México, decida entregarlo y le ceda esta batuta al órgano administrativo, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tendrá que hacer entrega, reitero, en estos 60 días naturales de los que hablamos, a las autoridades vía diplomática mexicanas, quienes reciben, ponen a disposición de un juez que libró una orden de aprehensión en México el 13 de octubre del 2016, y ahí empezaría su procedimiento penal en México. Es decir, estamos hablando de un procedimiento aparte, el procedimiento de extradición, y es importante que sepamos que este procedimiento de extradición es simplemente el inicio de un procedimiento penal que en México se tendría que llevar a cabo. De probársele los cargos que se le están imputando en este momento, ¿de qué tipo de sanciones estamos hablando? Estamos hablando de sanciones graves. No podemos emitir una opinión respecto de qué sanciones se le podrían imponer en virtud de que el único comunicado oficial que lanza la Procuraduría General de la República es que Javier Duarte fue investigado por delitos como lo es la delincuencia organizada y como lo es operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero es importante hacerle ver al auditorio que las operaciones con recursos de procedencia ilícita sin duda están penadas por la ley federal, pero la delincuencia organizada es un medio de comisión de cierto delito. Aquí tendremos que ver cuál es la forma de imputación que el Ministerio Público Federal, es decir, la Procuraduría y las autoridades de inteligencia mexicana, puedan ponerle a disposición al juez mexicano para que se lleve a cabo un proceso en contra del exgobernador y a partir de eso se le puede imponer una sanción. Es decir, no existe certidumbre de qué delito, bajo qué medios de prueba y cuál puede ser la acusación que en su momento un juez mexicano deberá de valorar para imponer una sanción. ¿Qué pasa con las propiedades fuera y dentro de México? Bueno, evidentemente dentro del procedimiento penal en México y también bajo los principios de derecho internacional, la autoridad mexicana, a través de diversos tratados internacionales y convenios de colaboración, podrá solicitar el aseguramiento o no de bienes que puedan estar fuera del Estado mexicano. Y respecto a los bienes que se puedan encontrar dentro del Estado mexicano, el Código de Procedimientos Penales, en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé formas específicas para poder asegurar bienes en México. Entonces, este tipo de cosas no lo podremos saber hasta en tanto no se inicie formalmente su procedimiento, porque lo único que hay formalmente en México es una orden de aprehensión girada en octubre de 2016 que al día de hoy está pendiente de ejecutarse.
porque lo que ha pasado es una buena coordinación entre estados, mexicano y guatemalteco, para simplemente aprender al exgobernador y tenerlo bajo una custodia provisional. Una vez que se ha iniciado su procedimiento y se acredite la necesidad de asegurar bienes o de asegurar cosas o de asegurarlo a él con una prisión preventiva dentro de un reclusorio federal en México, es hasta ese momento en donde podremos saber más información. Bien, en este momento se encuentra en una celda, ya lo sabemos, en el cuartel Matamoros, allá en Guatemala. ¿Qué derechos tiene? Tiene todos los derechos humanos que le protegen, pues la Comisión, todos los derechos humanos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El primero es que se les ha respetado sus derechos a la presunción de inocencia, no solo a la presunción de inocencia, sino al debido proceso legal. ¿Cuáles son estos? Pues evidentemente a que tiene que agotársele un juicio para que después de ese juicio, una vez declarándosele culpable, después de el estudio de los medios de prueba que pueda aportar la Procuraduría, se le imponga una sanción y pueda ser ingresado a un reclusorio federal para que imponga su sanción. ¿Tiene derecho de tener contacto en este momento con la familia? Pues sin duda tendría que tenerlo. Evidentemente no entiendo por qué no podría tenerlo. El procedimiento penal prevé varias cosas a las cuales podría restringir derechos tanto a Javier Duarte o cualquier persona que pueda ser detenida. La primera es que ponga en riesgo a la víctima o que ponga en riesgo a la sociedad. Otra, que se pueda extraer de la acción de la justicia. En este caso no sería un caso así. Evidentemente tiene derecho a una ayuda, tiene derecho a una defensa y tendrá derecho sin duda a tener comunicación ya sea con su abogado o con su familia de forma directa o indirecta. Estamos hablando de que Javier Duarte al día de hoy no es una persona culpable, es una persona detenida provisionalmente que está en espera de poder ser juzgada a través de un procedimiento penal al cual se le tienen que respetar sin duda todos sus derechos. De no hacerse así, de no respetarse todos sus derechos en el procedimiento, ya sea de extradición o en su momento en el procedimiento penal que se enfrente en México, pues corre el riesgo la autoridad mexicana de que Javier Duarte en su momento pueda quedar en libertad. Es importantísimo el debido proceso, cuidar puntos, comas, letras que pueda hacer el Estado mexicano en el procedimiento, porque de otra forma la defensa de Javier Duarte sin duda podrá alegarlo en este sentido. Bien, por último, hace unos momentos platicábamos con Víctor Hugo Michel, él está con un equipo del financiero Bloomberg en Guatemala dándole seguimiento a todo este caso y nos decía que para la familia no hay ninguna orden de aprehensión ni mucho menos. ¿Cuál es la situación de la familia y por qué? Bueno, tendríamos que hablar efectivamente de datos claros, que la propia Procuraduría tendría que dar información cierta. Nosotros podemos hablar solamente de lo que formalmente podemos saber. Es decir, si el Ministerio Público Federal, la Procuraduría, el Gobierno de la República, el presidente o cualquiera de las instituciones hiciera una declaración formal respecto de la situación jurídica de algún tercero, pues podríamos emitir una opinión. De no existir, no se puede hacer este tema. Además de que es importante comentarles que una investigación de este carácter es una investigación confidencial en diversos temas. ¿Por qué? Pues tiene una razón de ser. De no ser una investigación confidencial, corre el riesgo de ser valorada, juzgada, informada mal y de algún modo generar una expectativa incorrecta en la sociedad que posteriormente podría dar lugar a desacreditar, evidentemente, la reacción del poder estatal en México. Francisco, muchísimas gracias por la plática, gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Te agradezco mucho a ti. Le damos seguimiento a este caso y esperamos platicar contigo más adelante. Muchas gracias. Francisco Gaitán, abogado penalista. Bien, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que las detenciones de los exgobernadores de Tamaulipas